4:59 de la madrugada del 2000, no, perdón, el 13 de enero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Un saludo cordial a cada uno. Y ya son las 5 en punto y vamos a dar inicio enseguida, como siempre, puntuales a la enseñanza del día de hoy. Bienvenidos todos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes, 5 de la mañana, estudiamos el Antiguo Testamento y 8 de la noche el Nuevo Testamento. Marlecita, ¿qué dijo Yadira? Gloria al Señor. ¿Qué le habrá pasado? No me contestó. ¿Será que...? Bueno, Dios quiera, la sacó la internet, puede ser que se descargó el celular, tantas cosas, ¿verdad? Por ahí debe ser la cosa. Sí, bueno, estamos estudiando el primer libro de Samuel. Vamos en el capítulo 18, ordenadamente, desde hace 2 años y 10 meses aproximadamente. Comenzamos Proverbios primero y después iniciamos en las mañanas juicioso desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y ya vamos en el primer libro de Samuel. Hoy es el tercer video. Y en estos 2 videos anteriores, hoy es el tercer video del primer libro de Samuel. En los 2 videos anteriores, el primer video que vimos del capítulo 18 es el tema de la Biblia versus el homosexualismo. ¿Sí? Muchas personas toman los 5 primeros versículos del capítulo 18 del primer libro de Samuel como referencia para un amor raro, insano, impropio, un amor contranatural entre David y Jonathan. Ayer, por ejemplo, hablábamos de cómo Saúl comienza a escuchar una canción. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se glorificaba. Y no le gustó. Comenzó a ver con malos ojos a David, al hombre que ya le había servido en el capítulo 16, tocando el arpa, calmando su ¿cómo se llama eso? No sé si podríamos hablarle de esquizofrenia, ¿verdad? Ya le había ayudado con Goliat, había vencido al gigante, y aún así Saúl tomó la lanza, y dice el texto que 2 veces esquivó la lanza a David, lo intentó matar, ¿verdad? Saúl comienza a utilizar artimañas para matarlo. Y una de ellas es la adulación. Tengan cuidado con la adulación. Cuando una persona comience a adularlos, a exaltarlos, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque Saúl nombra a David. Saúl es el rey y nombra a David como jefe de 1000. Imagínense, ¿no? Háganse la idea. Ahora eres jefe de 1000, ahora eres un líder. Y no sabía que lo hacía jefe de 1000 para mandarlo a la guerra y que lo mataran. Eso era lo que quería Saúl. Pero David siempre se conducía, dice el texto, prudentemente. Mire que David, dice el versículo 12, alguien por favor que me ayude,
Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 12. ¿Qué dice? En adelante. Dale. Primero de Samuel 18:12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pare ahí. Vamos a leer un momentico Romanos 12, que esta madrugada lo estábamos leyendo, Romanos 12, y vamos a leer los últimos versículos. Nótese algo, como lo escrito en el Antiguo Testamento también está ligado al Nuevo. Versículo 17 al 21, ¿qué dice? Por eso David es una referencia grande a nosotros. Romanos 12, 17. Gladivet, quédese con primer libro de Samuel. Otra persona, por favor, que nos ayude a leer. Dale, Marlecita. Versículo 17, por favor, en adelante. El libro de Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ay, Señor Jesús. Nótese que David, en el capítulo 16, tocando el arpa, ese espíritu que mortificaba al rey Saúl, se iba. O sea, David le servía. Nótese que en el capítulo 17, 40 días Saúl andaba miedoso y el ejército de Israel miedoso por Goliat. 40 días. Y en la mañana y en la noche salía Goliat a insultarlos. ¿Quién arregló el problema? David. ¿Qué ha hecho de malo David? Nada. Pero me llama la atención que en el capítulo 18 Saúl se llena de celos e intenta matar a David 2 veces. Y mire lo que dice otra vez el versículo 14 y 15 del primer libro de Samuel. David se conducía como prudentemente en todos sus asuntos. Jehová estaba con él. Versículo 15. Viendo Saúl que se portaba como. Es que Saúl sabía. Saúl decía, pero este tipo, ¿qué le pasa? Yo lo intento matar y él no hace nada contra mí. Lo mandé a jefe de 1000 a que y se comporta a mí, imagínense. Bueno, se me desaparecieron. ¿Dónde está la gente? Ah, ya apareció. Madre, ¿cómo estás? Prendan las cámaras, por favor, nuevamente, otra vez rogándoles, implorándoles, suplicándoles que prendan las cámaras. Bueno, ¿en qué estaba? Se me fue la paloma. Que David se portaba prudentemente a pesar de que Saúl... A eso se refiere Pablo. No seas vencido de lo malo. Mire, cualquiera de nosotros se nos salta la checa y en cualquier momento que podamos tomamos venganza. Ah, me la hizo, me la debe, tome para que llegue.
Y Pablo precisamente está diciendo, ¿no? Y el autor del libro de Samuel nos demuestra que aunque David había sido ungido como rey, se quedó callado y no le hizo nada malo a Saúl. Antes Saúl lo ponía como jefe para que fuera a la guerra. David se portaba muy bien. ¿Sabe qué significa cuando dice que caminaba prudentemente? Que cuando el rey le da 1000 hombres a usted y le dice, mire, se vaya al batallón ese de los filisteos y los ataca, él decía, como diga mi comandante, va. Y regresaba y decía, vengo a mostrarle parte a mi comandante que tantas bajas y nos fue y tan. Y Saúl se quedaba y decía, oiga, pero ¿qué está pasando acá? Yo a este hombre lo trato mal, lo difamo, lo intenté matar. Y aún así sigue como caminando recto. Por eso Romanos capítulo 12 es precisamente lo que David hacía. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, usted trate de estar en paz con los demás. Es verdad, a veces no puedes estar en paz porque como el otro, alguien que quiero mucho por ahí dijo un día, se llenó de pepitas. Así dice esa persona. Se llenó de pepitas. ¿Qué quiere decir? ¿Han escuchado hablar del otro? Los jóvenes, ¿me entienden? Los jóvenes son los que utilizan esa forma de expresión. Una expresión que significa malévolo, cucarachón, se puso sentimental. No sé si han escuchado hablar esa expresión. O sea, se indignan. Hay gente que comete el error. Hay gente que te hace daño y tú no les puedes decir nada. ¿Por qué? Porque el malo del paseo eres tú. Se indignan. Y David, aunque él era el agraviado, aunque David era el ofendido, ¿qué hacía David? Seguía haciendo su trabajo. Y una pregunta, y eso es algo que yo le preguntaré a David cuando lleguemos allá al cielo. David es el rey, no es Saúl. Saúl en el capítulo 13 y en el capítulo 15 ha sido desechado del reinado. La pregunta que me hago es, ¿por qué nunca David, habiendo sido ungido, tomó por la fuerza lo que le merecía y su trabajo verdadero? ¿Se dan cuenta ese espíritu de David? Por eso usted no va a ver a otro hombre después de Jesucristo más grande que David. El hombre más grande de la historia es Jesús. Y el segundo hombre más grande de la historia es el rey David. Y David es mucho más importante que Abraham y que Moisés. ¿Por qué? Por esto. Porque David es tipología de lo que Jesús iba a hacer. Mire que el autor de Romanos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que deje lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si el enemigo tuyo, el que habló mal de ti, ese que te difamó, tiene una necesidad, súplasela. Dele de comer, dele de beber. No te dejes vencer del mal. Vence ese mal, vénselo con el bien. ¿Alguien me puede recordar cuáles fueron las palabras de Jesús después de que desde las 3 de la mañana lo pusieron preso, lo escupieron, lo abofetearon, lo humillaron, se burlaron, lo azotaron con vara, después le dieron látigo, lo llevaron al escrutinio público, volvieron y le golpearon la cara, levantaron falso testimonio, después le pusieron una corona de espina y un manto denigrándolo,
Después lo pasearon por toda la ciudad, golpeándolo reiteradamente, humillándolo. No les bastó durante horas, que fueron 12 horas de humillación, sino que también lo levantaron en una cruz, lo clavaron. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Quién me lo recuerda, por favor? ¿Cuáles fueron las palabras? Saben lo que hacen. Mire, los psicólogos hasta el día de hoy, los que estudian el comportamiento humano, dicen que Jesús no es de este mundo. Hasta ellos mismos están de acuerdo en que Jesús es un ser superior a todos nosotros, porque las palabras de él fueron: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Todos nosotros, y esto lo voy a decir con amor, todos nosotros, si alguien nos hace algo y nosotros tenemos la capacidad de vengarnos, lo hacemos. Humanamente hablando, usted lo hace, humanamente, no espiritualmente hablando. Pero únicamente el nacido de nuevo es aquella persona que, aunque le hayan faltado el respeto, que aunque lo hayan humillado, puede bendecir al enemigo. Mire, no existe sobre la faz de la tierra capacidad humana para amar y perdonar al enemigo, si no es bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso es que yo analizo primero el amor entre los hermanos. Es el vínculo perfecto. Cuando usted ve a los hermanos que caminan, andan juntos, van de paseo, se quieren, charlan entre ellos, se quieren hablar entre ellos, usted va viendo que la cosa va caminando bien. ¿Qué sucede en el hogar? Ay, hermanos, no hace falta que el marido se ponga bravo con la mujer, o viceversa, o con los hijos, y se destruye el hogar. Por eso David es tan importante. David se conduce prudentemente y nunca quiso atacar a Saúl, aunque más adelante vamos a ver que Saúl manda matar a David. David huye de Saúl y 2 veces Saúl estuvo a punto de morir y David no quiso matarlo. Más adelante lo vamos a ver. Ese es el espíritu que debemos tener todos aquí. ¿Por qué? Porque lo importante, mis amados hermanos, es que la venganza le pertenece a Dios. Yo pagaré, dijo él. ¿Y saben algo? Nosotros no se nos puede olvidar la historia de Jonás. ¿Se acuerdan Jonás? Cuando Jonás pelea con Dios en el último capítulo y discute con Dios, Jonás, ¿qué le dice? Vámonos para el libro de Jonás capítulo 4, por favor. Presten atención y vean cómo Jonás discute con Dios. Marlecita, Gladibel, Alejandro, Edelmira, ¿están por ahí? Sí, señor, aquí estamos. ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 1 de Jonás? Yadira salió, ahora Edelmira salió, como que está molestando la internet. ¿Jonás cómo? 4. Sí, del 1 en adelante. ¿Qué dice? Ok. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia,
y que te arrepientes del mal. Ahí está. Ahora, Ahí está. Sucede y acontece que Jonás llegó predicando: Nínive, de hoy a 40 días vas a ser destruida. Al otro día: Nínive, de hoy a 39 días vas a ser destruida. Y así sucesivamente. Y llegó un día, no sé qué día, si fue faltando 30, 20, 10 días, no sé, que llegó oídos del rey. ¿Qué está pasando? No, que hay un loco por ahí. ¿Qué pasa con él? Que anda gritando que Nínive va a ser destruida tal día, y hay una cuenta regresiva. ¿Cómo así? Sí, que Dios nos va a destruir, el Dios de él. Ojo, le está hablando a la capital del reino de Asiria, Nínive, ni siquiera es de Israel. Y está en otro lugar lejos de su tierra. ¿Y qué hizo el rey? Declaró ayuno. Desde los hombres, mujeres y hasta los bebés de pecho, nadie me prueba comida. Las vacas, los animales, también los ponen a ayunar. ¿Y qué hizo Dios? Dice la Biblia que perdonó al pueblo. Por eso Jonás se pone bravo y le dice: por eso cuando usted me dijo que yo viniera, yo cogí un barco y me fui para el otro lado. Porque yo sabía que. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres Dios, ¿qué? Clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué Jonás no quería predicarle a Nínive? Porque Jonás sabía que Dios los iba a perdonar. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos. Siga leyendo, por favor, Jonás, versículo 13 en adelante. ¿Qué dice, por favor? 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas con la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y ahí terminó la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de Jonás? Muchos toman la enseñanza de Jonás y hablan mucho acerca del pez. Mire, yo conozco gente que se dedica a hablar de Jonás y el del pez, y es que tienes que hacer lo que Dios dijo, y no entienden que el libro de Jonás está hecho para mostrar a un profeta caprichoso, consentido, un profeta, como decimos en la costa, pechichón. Por favor, lea el versículo 3. ¿Qué dice? Versículo 3.
por favor. El verso 3. Verso no, versículo. Un día por ahí alguien nos enseñó que versículo era una cosa y verso era otra. Me estuve en esa práctica. No, yo no me acuerdo cuál es la diferencia, solo sé que hay una diferencia, entonces por eso la digo. ¿Qué dice? Versículo 3 de Jonás 4. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y ahora lea por favor el versículo 8. ¿Qué dice? Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Mire que este profeta caprichoso es de esos bipolares que pasan de la alegría a la rabia. Por ejemplo, lee ahora el versículo 6, ¿qué dice? Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces, en el versículo 3 andaba rabioso. Me quiero morir. Máteme, Dios, máteme, porque mis enemigos usted los perdonó. En el versículo 6, ay, tan bello el Señor, me preparó, como me quiere, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mire el contraste de emociones. En el capítulo 3 se quiere suicidar, en el versículo 3 se quiere suicidar, y en el versículo 6 anda alegre, y a otra vez en el versículo 8 vuelve a querer morirse. Ese Jonás era bipolar. Así llamarían hoy los psicólogos a Jonás. Le dirían que es un profeta bipolar. Nosotros sabemos por la Biblia. Edelmira nos dice que el verso es la estrofa de una profecía y el versículo es un segmento de la Biblia. Gracias, mi querida Edelmira, por recordarnos eso. Poesía. Sí. Ahora, ¿qué estamos hablando? Hay gente así. Hay gente que hoy, tú los ves y eso quieren lo mejor. Y el Señor es grande, poderoso. Y dentro de poco están peleando con Dios. Mire, eso hace parte del pueblo. Ustedes se van a encontrar con gente así. No se afanen. Debemos seguirlos, ¿qué? Amando y queriendo. Así está el rey Saúl. Unos días anda contento porque, ay, ese David toca más bonito y este dolor de cabeza se me va. Y otro día dice, oiga, ese David, Goliat, uy, tráigamelo para acá. No me lo dejen volver a la casa. A partir de hoy, este David se queda conmigo en el palacio. Y al otro día lo estaba intentando matar. Si los psicólogos quieren aprender, sería bueno que estudiaran la Biblia para que entendieran que el comportamiento humano muchas veces no es un problema mental, realmente es un problema espiritual. La Biblia no usa la palabra esquizofrenia, ni la Biblia usa la palabra bipolaridad. A los bipolares la Biblia los llama pusilánimes. Y a los esquizofrénicos la Biblia los llama endemoniados. Porque si leemos bien el texto del capítulo 18, miremos otra vez por favor, primer libro de Samuel, capítulo 18, dice que Saúl escuchó en el versículo 8 lo que la gente decía, versículo 7, que las mujeres con los panderos y danzando decían que Saúl hirió a 1000. Y David a 10,000. Y se enojó y le desagradó ese dicho. Entonces él dijo, le falta solo el reino. Y a partir de ese día, ¿qué dice el versículo 9 y 10, por favor?
Versículos 9 y 10. Y desde ese día le empezó a tener mala voluntad. Al día siguiente, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl, y éste andaba como loco por toda la casa. Y mientras David tocaba el arpa, como todos los días, Saúl, como todos Bueno, los días, aquí hay una cosa que me llama la atención de esa traducción. Le voy a pedir el favor, Chon, lee el capítulo de ese mismo libro, primer libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 14. ¿Qué dice, por favor? Es que quiero que vean algo que no me gusta de estas traducciones, porque no está diciendo realmente lo que está pasando. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. ¿Qué dice, por favor, Willington? como el espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. Ahí está bien. Presten atención. ¿Qué está haciendo el espíritu maligno que Dios le envió a Saúl en el capítulo 16? ¿Lo está qué? Y utiliza la misma palabra, en esa versión, la misma palabra nuestra, atormentando, o sea, lo molestaba. Pero en el capítulo 18 no. ¿Qué dice el versículo, capítulo 18, versículo 10? Alguien que lea la Reina Valera, por favor. Dice así: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Pare ahí, por favor. Y él, Pare ahí. Gracias. Un espíritu malo de parte de Dios, ¿qué? tomó a... Ya no es que lo atormentaba. ¿Ahora qué? Lo poseyó. ¿Cómo dice la versión tuya, Willington? Dice, atacó. No dice lo poseyó. O sea, ese atacó es como en el capítulo 16, que atormentar. Ahora, una pregunta. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio? ¿Sí o no? Vamos a hablar aquí doctrina pesada. Díganme ustedes, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? No, yo pienso que no, porque si somos luz no hay espacio para la oscuridad y nuestro cuerpo, nosotros. ¿Por ahí va bien? ¿Quién me da una respuesta bíblica, una cita bíblica? Donde dice que si el demonio llega y encuentra la casa arregladita pero vacía, entonces sí entra. Pero si está habitada por el Espíritu Santo, no entra. ¡Ah! La cita. Sí. Eso está en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. ¿Quién lo lee, por favor? 2 de Corintios 3, 17. Es que, ¿por qué el demonio posee a Saúl? Porque el Espíritu de Dios se había apartado. 2 de Corintios 3, 17. ¿Quién lo encontró, por favor? Amén. ¿Sale? Segunda de Corintios 3:17 dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora volvamos al texto pasado. ¿Sí? ¿Qué dice el texto pasado? En el versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Entonces, esas personas que en todos los cultos reciben liberación y que son los mismos cristianos de siempre que se tiran al piso y tienen convulsiones, ¿qué está pasando ahí? Ahora,
un demonio puede intentar influenciarte, pero no puede poseerte. ¿Cómo influenciaría un demonio nuestras vidas? Por ejemplo, digamos que el enemigo quiere venir a molestarnos, ¿cierto? Entonces, viene y que me posee y yo me pongo a hacer locuras. No. ¿Cómo podría ser? Hay una manera muy conocida y que todos nosotros lo vivimos a cada rato, y es cuando aparece la oportunidad del pecado tan fácil. ¿Alguno de ustedes lo ha vivido? Eso aparece de papayita, la platica ahí tirada para que ustedes la roben. Nadie va a dar cuenta. O aparece la chica que te dice camine. Vamos, nadie va a saber. Como dice Proverbios, tengamos amores ocultos que nadie se dará cuenta. Eso es, mire, se lo aseguro, eso es puro demonio influenciando para que tú caigas. Pero si tú caes, no le puedes echar la culpa al demonio, porque el demonio puede tentarte, pero el que toma la decisión de caer eres tú. Y es lo que muchas personas no han entendido cuando la Biblia dice en Santiago, vámonos para Santiago, por favor. Vámonos para Santiago. Santiago capítulo... Espere, busco aquí en mi Biblia. Espere, les voy a decir exactamente dónde está. Santiago, que está después de Hebreos, no se vayan a ir para el Antiguo Testamento. Santiago capítulo, ¿dónde dice? El que es tentado. 4. El que es tentado. Algo así, espere a ver. No. 4 no es. 4 es la amistad con el mundo. A ver, ¿quién nos ayuda? ¿O no es Santiago? Ya se me olvidó. Venga, voy a buscarlo por la palabra concupiscencia aquí en la concordancia. ¿Cómo? A ver, eso está en... No había que tentado. Santiago 1, capítulo 1, versículo 12. Leámoslo, por favor. Santiago 1:12. Presten atención. Los demonios no nos van a poseer nunca porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero los demonios sí van a querer influenciarte, presionarte. Póngale cuidado. Versículo 12, mi hermana Marle, por favor, en adelante. Yes. Santiago 1:12. Aquí tiene un título que se llama Soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No se me vaya de ahí, por favor. La tentación, precisamente la Biblia dice que el diablo es el tentador. Entonces, aquí es donde comenzamos a darnos cuenta que el enemigo nos pone de papayita el pecado, hermano. Ay, mire, vamos a leerlo bien y usted va a entender cómo usted tiene una concupiscencia, que ya vamos a explicar qué es, y de repente, por ejemplo, está la persona que está peleando con la fornicación, ¿sí o no? Y está el cristiano que está intentando dejar la fornicación a un lado. Hermano, toda mujer que aparece se quiere acostar con él. ¿Ha conocido gente así? Y yo sé que muchos hombres que me están escuchando me dirán, oiga, pero eso me pasa a mí, claro. ¿Por qué? Porque el tentador te lo pone de papayita. El hermano que tiene problemas con el dinero fácil. Ay, hermano, eso le aparece dinerito por ahí mal ubicado.
Facilito, lléveselo. Haga un negocio rápido que se va a ganar tanto y no importa que usted lo estafe y lo robe. Hágale con confianza. Sigue leyendo, Marre. Póngale atención a esto. ¿Qué dice? El 13 de Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿quién tienta, Marle? ¿Quién tienta? El Señor Jesús, habiendo ayunado 40 días, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Para verse con el diablo y que el diablo lo tiente. ¿Por qué? Porque la tentación es una prueba. Por eso Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta, que aguanta la tentación. Porque es que es una prueba, resístala. A mí me tomó 40 años de mi vida entender ese versículo. Y yo empecé a entender que la tentación estaba tan fácil. ¿Por qué? Porque si yo caía, me tocaba volver a empezar. Y 40 años volviendo a empezar, y cayendo en el mismo error, y volviendo a empezar, y siempre el mismo error. Hasta el día en que entendí, si paso esta, viene algo más. Y cuando me vuelvan a tentar, si paso esa tentación, viene un galardón. Porque mire que el texto que dice, cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a recibir? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y este es un mensaje para todos ustedes. Cuando venga esa tentación, que no viene de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie, Él no puede ser tentado, Él no tienta a nadie, sepa que es el enemigo el que le puso eso de papayita. Resista la tentación. Micrófono, Marre, ¿qué dice? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pare ahí, por favor. Entonces, Marle, Claribel, Marta, Zafra, Willington, Edelmira, cada uno de nosotros somos tentados según ¿qué? La concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Ayer estuvimos leyendo acerca de la concupiscencia. Y es Romanos capítulo 7, finalizando los capítulos, en los versículos, el pecado que vive en mí. Entonces Romanos 7 empieza Pablo a decir, bueno, ¿cómo es esto que yo lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago? Entonces hay una ley. ¿Cuál? Dentro de mí vive el pecado. Entonces, ¿qué? ¿Sigo pecando? Capítulo 8. No. Porque los que son de Cristo viven bajo el Espíritu Santo, no bajo la carne. Y la primera victoria que tú tienes que tener no es contra el diablo y sus demonios. Esa victoria la obtiene Jesús por ti. Tú no puedes. La primera victoria que tú tienes que tener en tu vida es contra tu propia carne, tu mayor enemigo. Y hay cristianos que llevan 20, 30 años en el Evangelio y nunca han podido contra la carne. Entonces, no diga que Dios lo está tentando, no, sino que usted de su propia concupiscencia, primera de Juan, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, ¿quieren saber cuál es la concupiscencia? ¿Dónde está? 2:16. Dale, por favor, si eres tan amable. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces no es Dios,
sino que tu concupiscencia, los deseos de ¿qué? De la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los deseos de la carne que están en Gálatas capítulo 5, fornicación, adulterio, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, enemistades, orgías, borracheras y cosas semejantes a las cuales os he amonestado antes, como ya lo he dicho antes, que los que practican esas cosas no heredan el reino de Dios. Y aparece un pastor diciendo que si usted adultera, usted no es adúltero. ¿Cómo? ¿Y qué dijo Pablo? No, ya los pastores de hoy tienen un evangelio diferente, pero bueno, no vamos a hablar de eso. La primera pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es su concupiscencia? Usted tiene que conocerla. Son tres. Se divide en tres: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, Gálatas capítulo 5, versículo 19, si no estoy mal, apréndaselos. Los deseos de los ojos, ¿sí? Y la vanagloria de la vida. Entonces, los deseos de los ojos, ¿qué es? Pues carrito, casa, beca, ¿verdad? Que muchos por querer una finca le pegan un tiro a otro, Jezabel. Por querer un carro son capaces de hacer lo que sea y poner a aguantar hambre a una nación entera por ellos vivir ricos. Y la vanagloria de la vida, el orgullo, es que yo soy esa vanagloria, eso no proviene de Dios. Entonces, ¿cuál es su concupiscencia? ¿Sí? Alguno me dirá, David, yo tengo problemas con uno. Alguno me dirá, David, yo tengo problemas serios con los dos. Otros me dirán, David, yo tengo problemas serios con los tres. Yo diría que todos tenemos problemas serios con los tres, solo que hay unos que los manejamos mejor que otros. ¿Sí? Yo estaba pensando que no tenía problemas con el dinero. A mí no me llama el dinero. Pero no es cierto. Eso no es cierto. A todos nos llama el dinero. Entonces, no es cierto. Todos tenemos problemas con los tres. Entonces, el enemigo te va a influenciar. ¿Qué dice Santiago? Cada uno es tentado según de su propia concupiscencia, es que atraído y seducido. Ahí es donde aparece la chica que tanto te mueve el piso, que lleva 20 años teniéndote aquí en el cuello y que no te ha dejado prosperar y vuelves otra vez a caer. Ay, Dios mío. ¿Lo mismo? Y lo peor de todo es que no es una nueva, es con la misma. Ay, no. Claro, hay otros que la cambian, ¿no? Antes era gordita, ahora es una flaquita, una morenita, una monita, una alta, una pequeña. Mejor dicho, le cambian, pero siempre es el mismo error. Entonces, ¿qué hace? Te atrae y te seduce. Y cada vez que leo este texto me acuerdo de la serpiente. ¿Qué hace la serpiente? La serpiente astuta. La serpiente de 100 ataques pela uno solo, pero 99 son efectivos. Entonces la serpiente se enrosca y la serpiente empieza a hacer con la lengua un movimiento y un sonido que ¿qué hace con la presa? La atrae. Entonces la presa curiosa escucha el movimiento de la lengüita y no sabe que detrás de esa lengüita de movimiento hay unos colmillos con un veneno y hay unos que tienen una colita con un cascabel y la presa es atraída. Así hay más de uno. ¡Ja! Lo atraen unas minifaldas, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos tenido problemas serios con el sexo? La verdad, yo soy sincero. Señor, dame una mujer porque yo don de continencia no tengo. Yo me quiero casar. Me ha tocado duro, a punta de ayuno y oración,
y con usted aquí, pero yo me quiero casar. Tal vez otros tendrán una concupiscencia con los deseos de los ojos o no sé. Pero hermano, duro. Y entonces, venga, nos tomamos alguito. Mire, eso, gracias a Dios ya aprendí. No, que quiero hablar con usted. No, yo no tengo nada que hablar con usted. En el grupo nos vemos. O venga, estemos a solas, salgamos. No, señor. Y menos con casada. No, ¿qué le tengo que contar algo, hermano? Ya aprendí después de 40 años. No me dejo que atraer, porque apenas me atraiga, o sea, me traiga para aquí, ¿qué va a volverme? La palabra seducido significa volver seda. ¿Ustedes han visto una ropa de seda? ¿Sí? No es fuerte, eso se cae enseguida. O sea, uno ve de hilo o de algodón y son rústicas, la ropa de hilo, de algodón es rústica, fuerte. La de seda no tiene fuerza, por eso gusta tanto la seda. Entonces, ¿qué pasa? Las piernas tuyas te van a temblar, papá, y vas a caer. ¿Cuál es el secreto? No permitas que te atraiga. Por eso creé un mecanismo de defensa que es ser tosco. Entonces yo me volví un ordinario con todo el mundo. Para no, en mi miedo de qué, de caer. Para no caer, entonces, ¿qué hubo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo le ha ido? Hasta luego, nos vemos, chao. Nada de que, hola mi amor, ¿cómo está? Y que el besito, el abrazo. Cuidadito porque se va para otro lado. Por eso Pablo le dice, cuidadito ustedes con muchos amores, que entre tanto amor y besos se terminen mordiendo unos con otros. Cuidadito, ve ósculo santo. ¿Cierto? Entonces eso de ser muy cariñosito y la abrazadera y la agarrada tampoco es tan buena. ¿Por qué? Porque vas a ser atraído y después de que te atraiga, te va a seducir. ¿Y qué sigue de Marley? Otra del versículo 14, por favor. Estamos en 1 Samuel. No. Ya yo dejé el otro texto. Santiago 1.14, Santiago 1.14, ¿qué dice? ¿Qué dice Santiago 1.14? Atraído, seducido y vencido. ¿Cómo no? ¿Vencido? Sí, vencido, pero el texto no dice vencido. No. Vencido, claro, al finalizar termina vencido, pero... Tentado, atraído y seducido. Siga, por favor. ¿Qué dijo Alejandro? Tentado, que cada uno es tentado. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Lean el versículo 15 en adelante, por favor. Danos el pecado. Sí, pero lea el texto si es tan amable. Santiago 1.15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hasta ahí. Amado. Bueno, amados, no erréis. ¿Cómo así no erréis? Ese cuentico de que si usted adultera, no es adúltero, eso es mentira. Eso no existe. Déjenme buscar algo aquí, a ver si los encuentro. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Este video, ¿dónde estará? Creo que lo tengo aquí en las conferencias, sí señor. Póngale cuidado a este video para que usted se dé cuenta del error. Espera un momentico, lo voy abriendo. Eso, ya un momentico, lo voy arreglando. Ahí está. Cuidado porque
micrófonos, cuidado porque hay enseñanzas de pastores que están siendo erradas. Mucha atención. Hace 15 días les mostré que aunque un cristiano peque, es decir, se enoje, mienta, la embarre sexualmente o aún se divorcie, aún así se va al cielo. Porque la gente no es considerada justa por sus acciones, dice Romanos 4:5, sino por su fe en Dios, quien perdona. Ante esto muchos reaccionaron. Pero lo que sucede es que los que hemos recibido a Jesús, aunque la embarremos sexualmente, no somos adúlteros. Los que hemos recibido a Jesús, aunque pequemos, no somos pecadores. El adúltero es un hijo de Dios que adulteró. El pecador es un santo que a veces peca. Quiero que tengan mucho cuidado. Bueno, ¿se dieron cuenta? Sí. Lastimosamente este pastor, y que es nieto de alguien a quien mi familia ama mucho, este pastor comete el error de que el texto está hablando de la justificación y toma la justificación para hablar de un todo. No, la doctrina real es pecado, justificación, fe, gracia, salvación. No puedo tomar uno solo para hablar de la doctrina completa. Entonces me estoy pasando por alto a Santiago, que es el que me está diciendo que ser tentado no es pecado. La tentación no es pecado. ¿Qué es pecado? Que la concupiscencia, después de haber concebido, o sea, al cometer el acto, ahí sí es pecado. Por ejemplo, llega la chica, te dice hola, ¿cómo estás? Te empieza a hablar y hasta tú lo piensas. Vamos para allí y el Espíritu Santo te dice no. Hasta ahí estás siendo tentado. No es pecado. El problema no es que tú, óigame lo que les voy a decir, veas a una mujer caminando sensualmente. No. Verla, ese cuerpo caminando sensualmente, no es pecado. ¿Sabes qué es pecado? Volverla a ver. Hay mujeres que van por la calle y uno las mira, uy, ese cuerpazo, ¿no? Ya. El problema es cuando dices, uy, qué cuerpo. Ahí cuando volviste a verla, ya empezó el problema, amigo. Ese ya es el problema. Ahí ya vas a ser seducido y vas a caer. Por eso algo que aprendí desde hace muchos años es, vea los ojos, no vea el cuerpo. Los que tenemos problemas con eso, aprendamos a ver. Los ojos vean lo recto, dice Proverbios. ¿Para qué? Para que no vuelvas a mirar y puedas caer. ¿Quieres decir algo, madre? Sí, huya del pecado. Huya, sí, señor. El pecado puede ser que te vaya agarrando. Huya, váyase. El problema es que Jesús dijo, habéis escuchado que cualquiera que se acuesta con la vecina adulteró, con la mujer de su prójimo adulteró. Pero yo les digo a ustedes, con solo pensarlo, ese es el problema, que se sientan a maquinar y dicen, voy, ya la venden, ya usted cayó, mío. ¿Me hago comprender? Volviendo otra vez al texto original, Saúl, el rey Saúl, en el capítulo 16, si no estoy mal, que lo leímos, estaba siendo atormentado por un espíritu
Pero en el capítulo 18, The Bluetooth device is ready to pair. ¿qué sucedió acá? ¿Me escuchan? Contéstenme por favor, ¿me oyen? Señor, también se escuchó una palabra en inglés. Sí, ya un momentico que se descargó el bafle. The Bluetooth device is ready to pair. Ya se volvió a The cargar. Bluetooth device is connected successfully. Háblenme por favor si son tan amables. Amén, amén. Ah, bueno, bien. Señor. Ya ahora sí está sonando. Ojo, el problema es que hoy es un tema interesante. Mire, este tema es de debates. Este tema es de debate. O sea, hay cristianos que dicen, no, a nosotros el enemigo no nos toca. Ojo, no te posee, pero sí te ataca. Y más de uno ha sido atacado por allá durmiendo pensando cosas que no debe pensar. Mire, se los digo porque hay cristianos, hermanos, que han sido sinceros y me dicen, hermano David, anoche tuve sueños raros que no debí soñar, me siento mal, pequé, me voy a salir, no voy a volver. Usted está equivocado, eso es tentación, es un sueño. ¿Pero por qué? Es que el pecado vive en ti, la maldad vive en ti, tranquilo. ¿Lo hiciste? No, no lo hice. Entonces no has pecado. Hay gente que sufre con eso. Hay gente que sufre y dice, no vuelvo a la escuela porque estoy siendo tentado grande. Ey, no confunda la tentación con el pecado. ¿Me hago entender? El problema es cuando te guste jugar con la culebra. Si juegas con la culebra te va a morder y hay muchos que les gusta jugar. Mire, hermanos, pregúntese, ¿por qué la serpiente no se le apareció a Eva? A Adán, perdón. ¿Por qué se le apareció a Eva y no a Adán? Porque Adán le mocha la cabeza. Aprenda a mocharle la cabeza a las tentaciones. Cierre de una vez. Me tocó cambiar de número, botar el chip, tener otro celular y no volver a hablar con ellas. Hasta luego. Hágalo. No vuelva a esas amistades que lo invitan a usted a cosas malas. Usted puede ser tentado. La tentación no es pecado. El problema es que te guste la tentación. Y cuando te guste la tentación, te va a morder la culebra. Aprenda a mocharla de la cabeza. Mire, con decirles que el Señor me dijo a mí, te vas de esa ciudad, de Bogotá, te vas a vivir a la costa, mochándole la cabeza a todos esos problemas que tenía yo allá. Y eso fue en el 2008, hace 15 años salí de allá y me vine a vivir acá a la costa, mochándole la cabeza a la serpiente. Allá yo perdí el año. Ahora volví, visité, ya no volví a caer, pero vivo acá. Así, más de uno tiene que mocharle la cabeza. Si tienes que cambiar de trabajo o de negocio, lo cambias. Si el inconverso quiere vivir con el creyente, vivan, pero si el inconverso se quiere separar, sepárese, váyase de ahí. Mire que eso lo dice 1 Corintios 7. Bueno, son las 6:03 de la mañana, ya me emocioné. Que este tema es buenísimo. Mañana seguimos hablando. Mis amados hermanos, seamos como David, no nos dejemos vencer del mal. Amemos al enemigo. Hasta el punto que David lloró la muerte de Saúl. ¿Sabían ustedes eso? A David le dolió la muerte de su enemigo. Nos vemos mañana, seguiremos estudiando juiciosos.